su postura a lo que dijo ayer el presidente Donald Trump, los migrantes han afectado el bienestar de Estados Unidos. Los mexicanos ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, muchísimo. Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias, pero esa tiene que ser la posición de México y de todos los mexicanos, porque aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo, gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Entonces, todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución para empezar. Dice que no está alineado con los valores que tiene Estados Unidos o con la política exterior, ¿no?, de Estados Unidos con México. Bueno, Fox tiene el come si te vas, ¿verdad? Por cierto, era canciller Castañeda, pero de todas maneras vino Fidel, con todo y el come si te vas. Presidenta, en este tema de los migrantes, su postura a lo que dijo ayer el presidente Donald Trump, de que pues con los migrantes han afectado el bienestar de Estados Unidos y vuelve a tachar de criminales y acusa inclusive a la administración anterior del expresidente Biden de haber permitido, solapado todo el ingreso de migrantes. ¿Usted qué opina? Pues no estamos de acuerdo. Las y los mexicanos, que es lo que nos corresponde, pero de muchos otros lugares del mundo, llegan a Estados Unidos buscando pues una mejor vida, mejor ingreso para poder enviarle a sus familias. Estados Unidos creció con migración, es el origen de nuestro país vecino. Vinieron de Europa, de muchos lugares, llegaron de Europa, de muchos lugares, y se constituyó la nación que son. Y los migrantes mexicanos, pues recordemos primero que una parte del territorio era México, y se quedaron familias de un lado y de otro. Y también se promovió durante mucho tiempo, bueno, en la época de los braceros fue un programa especial para que los mexicanos fueran a trabajar allá durante la guerra, para poder tener más mano de obra. Y los mexicanos y mexicanas pues ya viven allá de tercera, cuarta generación, quinta generación, y tienen mucha identidad con México, y algunos pues de primera generación. La migración de mexicanos y mexicanas en el último periodo, en el sexenio del presidente López Obrador, disminuyó mucho. En realidad la migración que creció fue de otros países que utilizaban a México como cruce desde Centroamérica, y no necesariamente venían de Centroamérica, sino venían también de otros lugares. Ahí se trabajó mucho para darles opciones y también para evitar pues los cruces no legales, que se diera otra visión. Nuestra visión siempre será que lo mejor para disminuir la migración es la cooperación para el desarrollo. Si en México hay empleo, hay buenos salarios, hay condiciones para el desarrollo de las familias, pues ¿para qué se van a ir a Estados Unidos? Entonces, gracias a que aumentaron los salarios mínimos, que hubo programas de bienestar, que hubo atención a la gente más humilde, pues disminuyó la migración hacia los Estados Unidos. Entonces, lo hemos dicho, lo dijimos con el secretario Marco Rubio, lo he dicho con el presidente Donald Trump. Los mexicanos ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, muchísimo, en muchísimas áreas. Digamos que la tradicional, que es donde ha habido más migración, es el campo. Entonces, la producción agrícola en California no sería lo que es si no fuera por las y los trabajadores mexicanos, que además
somos muy trabajadores, pero también en la construcción y también en los servicios y también en muchas otras áreas donde no había mexicanos y mexicanas, centros de investigación, científicos, académicos que viven allá. Entonces, nosotros buscamos otra visión y siempre la vamos a defender, y vamos a defender en situaciones complejas como las que viven muchos de nuestros hermanos allá, pues su protección a través de todos los elementos legales que tenemos, que son los consulados y además el apoyo jurídico a través de distintos organismos que ayudan al apoyo jurídico de nuestros hermanos allá. ¿Usted considera que la frontera común en realidad es la más, de las más problemáticas del mundo? Pues es una frontera con muchísima comunicación. A ver si te sabes ese número, yo no lo recuerdo en este momento. ¿Cuántos vehículos pasan diariamente por la frontera? No lo traes, ahora sí te gané. Debe de haber como 5 millones de cruces. 5 millones de cruces diarios. Y la cantidad de mercancía que cruza, pues porque tenemos un tratado comercial y además hay pues muchísima mercancía que pasa de un lado y otro de la frontera, desde aguacate, jitomate, hasta vehículos y muchos otros productos que pasan de uno y otro lado de la frontera. Entonces, debe ser de las fronteras no más problemáticas, de mayor actividad, eso sí lo diría, de mayor actividad entre uno y otro país, pues porque así se ha dado en los últimos años y particularmente los años desde los tratados comerciales. Pero además hay familias que viven en un lado de la frontera y van al otro lado de la frontera todos los días. Y del otro lado también, O sea, no solo son mexicanos que van a Estados Unidos, sino muchísimos estadounidenses que vienen a México, en la frontera. Vienen muchísimos a tratarse temas médicos, muchísimos, porque como allá pues no hay, es muy cara la atención médica, pues vienen a México a atenderse en hospitales privados, en clínicas privadas y también en las públicas porque se les acepta. Pues quisiera pedir su opinión, o sea, ¿usted ve viable la posibilidad de un acuerdo en Latinoamérica contra los intentos de Donald Trump de atacar Venezuela? Después de que ayer el presidente Petro también califica a Nicolás Maduro como un dictador, ¿hasta dónde podríamos llegar con este acuerdo? Nosotros hemos sido muy claros en nuestra posición, incluso más allá del presidente Maduro y el gobierno de Venezuela. Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por constitución, y así debe ser. Y creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio. Cada presidente, obviamente, presidente reciente electo de Chile dio otra posición, pero nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención. Repito, más allá de el gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes, evidentemente. Esa siempre va a ser nuestra posición. Lo hacemos, es más, esa ha sido la posición de México
desde hace mucho tiempo. Algunos presidentes la defienden más, otros la defienden menos o la han defendido históricamente menos, pero esa tiene que ser la posición de México y de todos los mexicanos, porque aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo, gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Entonces, todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución para empezar. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Sí, en ese sentido quería comentarle, porque ya se ha estado mencionando el riesgo que podría tener inclusive en México con este llamado que hace el presidente, con este señalamiento que dice el presidente Trump de que pues, Venezuela les quitó su petróleo, pues, ¿no? Sí, pues es muy cuestionable eso, ¿verdad? Pero lo importante es que no haya, que por cierto tenía razón ayer cuando dije que los buques que no pueden entrar y salir son los sancionados, no son todos, son los sancionados, así lo escribió el presidente Trump en su red social, y ayer yo dije no son todos los buques, son los buques sancionados, hay que leer bien la publicación, y ayer se aclaró este tema de petróleo y evitar al máximo lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada. Vamos a estar ahí siempre y nuestra posición debe ser siempre clara, y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos, porque hay cooperación, hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios. ¿Y ya iniciaron contactos con alguien, presidenta, en este sentido para tratar de hacer lo más que pueda México? No hemos recibido alguna solicitud en particular, no la hemos recibido. Ha habido comunicación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no hemos recibido ninguna solicitud formal y nuestra posición siempre va a ser esa. Gracias. Hatsiri Magallanes de MBC Noticias. Preguntarle sobre esta nueva alerta que emitió la Embajada de Canadá en torno a que sus ciudadanos no vengan a 14 estados del país. Preguntarle si esto no repercute en la imagen de México, sobre todo en este proceso que está del Mundial, de los preparativos para el Mundial. Pues miren cómo ha aumentado a ver si tienes ahí el de Josefina, que presentó hace algunas semanas. ¿Cómo ha aumentado el turismo canadiense en México? A ver si lo tienes. Ha aumentado muchísimo y va a seguir aumentando porque México es grandioso y todo el mundo quiere conocer nuestro país. México está de moda. Canadá, 11.4% de incremento en el 2025 y va a seguir aumentando. Entonces, pueden venir a México. Aquí los recibimos con los brazos abiertos a todos. Gracias, presidenta. Preguntarle por otro lado, el gobierno de Donald Trump pidió ayer a México reconsiderar su apoyo al régimen cubano en torno a que México pues le envía petróleo, a la contratación de médicos cubanos. Dice que no está alineado con los valores que tiene Estados Unidos o con la política exterior, ¿no?, de Estados Unidos con México. ¿Su gobierno estaría dispuesto a reconsiderar la relación con el gobierno de Cuba? Este ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959, con Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos. El presidente, en el 60 estaba López Mateos, ¿no? Luego Díaz Ordaz, luego Echeverría, luego López Portillo, luego Miguel de la Madrid, luego ¿quién? Salinas de Gortari, luego Zedillo. Bueno, Fox tiene el come si te vas, ¿verdad? Por cierto,
era canciller Castañeda. Pero de todas maneras vino Fidel, con todo y el come si te vas. Después Calderón, que también más o menos, pero tampoco cambió mucho la posición. Después Peña, después el presidente López Obrador y nosotros. Ha habido una constante en la relación México-Cuba. México fue el único país con el canciller, ¿quién era? El canciller que votó en contra en la OEA del bloqueo. El canciller mexicano. ¿No era Solana? No. A ver, revisen. México fue el único país que votó en contra del bloqueo en la OEA, contra Cuba. Ahora ya un montón de países votan en Naciones Unidas para quitar el… Manuel Tello. Entonces, esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y a pesar de y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. Gracias, presidenta. Como se ha mantenido, repito, desde López Mateos. Gracias. Por otra parte, su opinión respecto a esta decisión de la Fiscalía de dar marcha atrás al perdón que había otorgado el fiscal anterior, Alejandro Gertz Manero, ahora en torno al dueño de Miss Universo, ¿no? Ya estaba como testigo colaborador, ya tiene una nueva orden de aprehensión. Preguntarle su opinión y, bueno, se dice que está prófugo, ¿no? ¿Tiene información? Tiene que informar la Fiscalía. Es un tema de la Fiscalía y tienen que informar. Pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la Fiscalía. Y ya por último, presidenta, el Departamento del Tesoro sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima por el tema de Huachicol. Dice Estados Unidos que el Marro operaba todavía desde la cárcel. ¿Su gobierno tenía información respecto a esta? Ya venía de antes. El congelamiento de cuentas se hizo hace ya varios años, no es algo nuevo. Ahora hay una sanción adicional, pero ya venía desde hace tiempo el congelamiento de cuentas. Hoy nos los informó Omar Reyes, que es el titular de la UIF. ¿Y de que esta persona ya operaba y sigue operando todavía, ya tenían conocimiento también? Bueno, eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad si es que hay algún ilícito que se comete desde los centros de detención. Gracias, presidente. Bueno, ya son 9:25, ya vámonos a desayunar. ¿Perdón? Ah, sí, muy importante. No sé si se acuerdan que he dicho varias veces aquí que Rosa Isela, que hace un excelente trabajo, entre otras cosas, ha estado viendo con el gobernador de Sonora y con varios compañeros del gobierno, pues la exigencia que hemos tenido al Grupo México para que se cumplan una serie de condicionantes que quedaron desde aquel, pues el derrame, ¿no? En el río Sonora, de contaminantes. Y a partir de ahí se hizo una mesa de trabajo. Hay muchas cosas que se quedaron a la mitad, que una parte de la limpieza del río, una clínica, sistemas de medición, varias cosas que piden las comunidades y que no se solventaron. Y también en eso estaba la huelga, que no tiene que ver directamente con el derrame en el río Sonora, pero era una controversia.
y se llegó a un acuerdo muy benéfico para las comunidades, porque nuestra visión siempre, y la visión con la que Rosicela estuvo trabajando con todo el equipo, es que tienen que cumplir con todo lo que piden las comunidades. Entonces, podemos a lo mejor la próxima semana, pues todavía no se firma, digamos. Nosotros estamos aportando también una parte menor de recursos, pero creo que es algo muy bueno para Sonora. Entonces, lo traemos, y para los trabajadores, obviamente. Entonces, lo traemos la próxima semana, para que, si te parece. Si no es la próxima, la otra, porque todavía quedan algunos detalles ahí. Pero pienso yo que es muy bueno para el estado de Sonora y pues para todos aquellos colectivos que lucharon durante mucho tiempo por esto. Vámonos, mujeres en la historia. 18 años. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Y Marat también, le voy a reconocer a Marat. Digo que le tengo que reconocer a Marat Bolaños, porque también ayudó mucho. Alicia Bárcenas estuvo también. Gracias. Me voy a tomar solo unos minutos para contextualizar. Los premios TAL reconocen lo mejor de la televisión pública en América Latina y son otorgados por un jurado internacional en cada categoría. En esta edición 2025 participaron 57 canales de 14 países. La serie de cápsulas de Mujeres en la Historia, producidas por Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, obtuvo el premio a la categoría Mejor Animación. Detrás de los 3-4 minutos de historia que se presentan aquí cada jueves, este año llegamos casi a las 50, casi 60 desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está el trabajo de quienes hacemos investigación histórica, sí, pero también quienes hacen la investigación iconográfica, muy importante, guión, locución, edición, diseño sonoro, diseño gráfico y, por supuesto, animación. Gracias a todas y a todos quienes participan y sobre todo en la parte de la ilustración. A veces se dificulta mucho porque las mujeres pocas veces fueron representadas en la historia. Entonces es un gran trabajo de creación, pero además las representaciones que hay muchas veces están en el estereotipo de acompañamiento, por ejemplo, y no desde el protagonismo o de las acciones que realizaron. Es por ello que es muy importante realizar este diseño gráfico que permita que se vea claramente cuáles fueron las acciones y sobre todo la importancia de su participación y quitar la invisibilidad, pero también quitar estos estereotipos. El día de hoy presentamos también con animación la historia sobre las chichiguames. En la sociedad mexica, la guerra era un aspecto central. Los varones que asumían el rol de combatientes eran reconocidos como guerreros, pero las mujeres también eran consideradas guerreras cuando se encontraban en labor de parto, pues el nacimiento era reconocido como un acto de lucha por la vida. Las mujeres que morían en algún momento de la gestación o durante el parto se convertían en ciguateteo, mujeres divinas o mujeres diosas. Cuando el recién nacido quedaba huérfano, su cuidado pasaba a manos de otras mujeres lactantes, llamadas chichiguame, quienes alimentaban a los bebés, los acompañaban en su crecimiento y les transmitían saberes, afectos y cultura. Con sus cuidados, ellas terminaban de formar a los seres humanos que llegaban al mundo sin estar completamente listos, como quedó registrado en el Códice Florentino. ¿Y tú no eras así entonces cuando viniste? Antes no podías defenderte. Antes no podías extender los brazos. Sí, te hizo cuajar tu venerable madre, que junto a ti sufrió, junto a ti se fatigó, junto a ti estaba cabeceando de sueño, y su venerable leche te hizo cuajar. Con la conquista, las mujeres indígenas continuaron con estas labores dentro de sus comunidades y en los hogares de las familias españolas y criollas. De esta manera, ellas siguieron transmitiendo sus conocimientos y su cultura generación tras generación. Esta práctica se extendió a lo largo de la colonia,
y abrió una posibilidad para que mujeres indígenas y afrodescendientes tuvieran un ingreso significativo y lograran la subsistencia de sus propios hijos. Las chichiguas de la época novohispana cuidaron y alimentaron a las infancias de las familias principales, pero estas mujeres también hicieron mucho por las infancias desfavorecidas, como en la Casa de Niños Expósitos, donde fueron contratadas para alimentar a las niñas y niños huérfanos. En el México independiente, la práctica de las chichiguas se asimiló en la figura de las nodrizas europeas, quienes alimentaban a las hijas e hijos de las élites. A pesar de que las chichiguas ayudaron a disminuir los altos índices de mortalidad infantil, su labor ha sido muy poco reconocida históricamente e incluso fue cuestionada por los médicos del siglo XIX. Pero no podemos olvidar que fue a través de estas relaciones de cuidado que se tejieron vínculos sociales y culturales. Cuando una mujer indígena o afrodescendiente alimentaba a un bebé criollo, también le enseñaba cuentos y le cantaba canciones, muchas en lenguas originarias. Sus cuidados, apapachos y palabras aún resuenan en la cultura mexicana. 2025 fue declarado Año de la Mujer Indígena y comenzamos el año reconociendo la historia de las mujeres que integran la identidad gráfica del Gobierno de México. La Reina Roja, la señora Seismono, Tecuichpo y Xutatzin, gobernante de Tula. Las 4 representan mujeres en la defensa de sus pueblos y líderes de gobierno, pero también en esta sección nos gusta hablar en colectivo, así es que destacamos las actividades diarias en las que hemos colaborado y contribuido las mujeres. El día de hoy, el trabajo del cuidado. Si bien hoy podemos hablar del Sistema Nacional de Cuidados como una política pública integral que busca reconocer, redistribuir y profesionalizar este trabajo, que había sido una carga desproporcionada para las mujeres. Un reconocimiento a todas y a todos los que nos dedicamos al cuidado. Muchas gracias y bueno, esta es la cápsula con la que se cierra el año 2025. Que tengan excelente cierre de año. Muchas gracias. Gracias.